La palabra que venimos desarrollando, como hablamos el domingo, se trata de el misterio encriptado. Y como bien estuvimos descubriendo, estamos hablando de la plenitud de Dios, ¿sí? De eso se trata, el misterio encriptado. Y vamos a hablar por qué está encriptado y de qué se trata este misterio. ¿Y por qué es un misterio? ¿Sí? Mira todas las cosas que vamos a hablar en esta tarde-noche. Una de las cosas que pensaba en estos días, y hoy es uno de esos días que uno se levanta profundizando determinados pensamientos y determinadas cosas, es cómo cumplir la comisión que se nos asignó de hacer discípulos, todo aquel a quien se le predica el Evangelio y es alumbrado, es enviado por Dios a una sola cosa, a hacer discípulos. Entonces yo pensaba cómo trabajar en esta comisión, cómo cumplir esta comisión sin meterle ni doctrina ni religión, o sea, sin contaminar la comisión. Porque ir a ser discípulos, muchas veces creemos, primero que a veces creemos que es responsabilidad de los que están al frente, de los líderes, de los pastores, de las iglesias, las congregaciones que tienen diáconos, de los diáconos, de los discipuladores. La realidad es que hacer discípulos es una comisión que se le dio a toda la iglesia. Toda la iglesia es encargada de hacer discípulos. Yo como miembro de la iglesia tengo la comisión de hacer discípulos. Ahora, que haga discípulos, que se me encomiende a hacer discípulos, yo tengo que ver discípulos de qué. ¿Cómo no contaminar ese hacer discípulos sin buscarle que sea discípulo de algo o de alguien, sino que sean discípulos de Cristo? A eso se nos envió. Pero para ser discípulos de Cristo yo tengo que predicar un evangelio puro, con la menor cantidad, o discipular, mejor dicho, con un evangelio puro, con la menor cantidad de contaminación humana posible. Las doctrinas, el Adán religioso que tenemos dentro, siempre va a tratar de contaminar algo que tiene que ser puro. Por eso, cuando uno empieza a pensar cómo hacer discípulos, porque la realidad es que los discípulos ya están marcados, nosotros no vamos a inventar nada, ya está todo inventado. Cuando nos ponemos a inventar es cuando empezamos a fallar en el discipulado. Entonces, ¿cómo hacer discípulos como Dios nos envía a ser discípulos? Esa es una muy buena pregunta que me tengo que hacer, porque si estoy en la tierra para hacer algo, es bueno que sepa cómo hacerlo. Y si no lo sé hacer, empezar a ver cómo hacerlo. Porque no se trata de andar diciéndole a la gente lo que tiene que hacer, sino que se trata de expresar lo que Dios necesita que se le exprese. Entonces, ¿cómo hacer discípulos? Decí conmigo, ¿cómo hacer discípulos? Sin contaminar nada. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, hacer discípulos sin contaminar nada solamente se puede lograr con la plenitud de Dios expresada, no con la plenitud de Dios hablada. Lo que hizo el Hijo en la tierra, cuando caminó Jesús esta tierra, fue expresar la plenitud del Padre. Es más, leíamos días pasados que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, ¿sí? Esto es, todo Dios, todo Cristo y todo el Espíritu habitan en Cristo. Toda la plenitud de la deidad habita en Él y Él nos dio una porción de esa plenitud a cada uno de nosotros cuando se autoimpartió. Porque no es que yo conocía al Señor, Dios me recordó que Él me conocía y se impartió en mí. ¿Sí? Yo no hice nada para que Dios sea una realidad en mi vida, Él decidió ser una realidad en mí. Entonces, ¿Él qué hizo? Me dio vida, no me dio otra vida a pesar de la que tenía, yo me dio vida porque estaba muerto. Entonces, y Él ¿cómo nos dio esa vida? Dándonos la bocanada de aire que es su Espíritu. Su Espíritu, Cristo, es su palabra. Él impartió toda su palabra en nosotros. Por eso el nuevo pacto es, escribiré mi ley en sus mentes y la escribiré y las tatuaré en sus corazones. ¿Sí? El Señor fue el primer tatuador de la historia. Él nos metió todo Él en nosotros, entonces toda la plenitud habita en nuestro espíritu. Pero para no contaminar
la comisión, yo tengo que permitir que eso salga puro de mí. Tiene que salir con pureza, no con lo que a mí me parece que hay que hacer para discipular, no con lo que yo creo que Dios es. Decí conmigo, no se trata de lo que creo que Dios es. Se trata de lo que Dios es. Cuando empiezo a ver la vida desde lo que Dios es, según Dios, ya no es Dios según yo, es Dios según Dios. Y de eso se trata un discipulado. Ver a Dios según Dios para contaminar nada, para no contaminar nada que sea de Dios. ¿Con qué lo contaminamos? Con humanidad, con humanismo, con doctrinas humanas. Amados, plenitud, ¿por qué tenemos que conocerla? Porque plenitud no es algo que el hombre conozca naturalmente. Al hombre no le fue dada la posibilidad de conocer la plenitud desde una mente natural. El hombre no puede conocer naturalmente la plenitud desde su mente, por eso es renovaos. Renueven la mente, renueven en el espíritu de la mente. Renueven, por eso necesitamos la mente de Cristo, porque nadie conoce las cosas de Dios si no es el espíritu de Dios. Entonces nadie puede conocer la mente de Dios si no es el espíritu de Dios. Y la plenitud de Dios habita en él. Y yo para conocer la plenitud de Dios no lo puedo hacer desde el espíritu humano. Si me envían a hacer algo, yo tengo que conocer lo que me están enviando a llevar. Yo tengo que saber lo que estoy llevando. Entonces yo tengo una encomienda. ¿Cuál es la encomienda? Hacer discípulos. ¿De quién? De Cristo. ¿Cómo? Expresando la plenitud de Él. Pero la plenitud no es algo que yo conozco. Nadie conoce la plenitud. Absolutamente no hay persona en la tierra que pueda conocer la plenitud. La gente confunde plenitud con felicidad. Entonces cuando está muy feliz, es muy pleno. Y dice, estoy feliz. ¿Sí? ¿Conocés a uno que dice, estoy feliz? Y la cara estaría bueno que diga lo mismo que dice la voz. La plenitud, Dios la escondió en Cristo, amados. La plenitud, Dios la escondió en Cristo. ¿Para qué? Para que accedan nada más que aquellos que creen en Él, o sea, sus hijos. Dios escondió la plenitud en Cristo. No hay manera de que tenga acceso a la plenitud desde afuera. No hay manera de que haga fuerza para conocer la plenitud. No, la plenitud está en Él. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Entonces, a nosotros, al encomendársenos dar a conocer la plenitud de Dios, eso es hacer discípulos, dar a conocer la plenitud de Dios. La tierra será llena del conocimiento de Dios. ¿Por quién? Por una iglesia que dé a conocer la plenitud de Dios. Entonces, amados, ¿nosotros de qué hacemos discípulos? De la plenitud de Dios. De eso se trata ser discípulos, de llevarlos a un conocimiento de la plenitud de Dios. Ahora, ¿cómo llevar a alguien a donde yo no fui? Y ahí es donde empezamos a meterle doctrina y felicidad humana. Y ahí Dios te va a dar todo lo que necesitas, claro, porque necesito generar la expectativa de felicidad para que crean en Dios. Ahora, cuando me rebosa la plenitud del Padre, yo no necesito generar una expectativa. Hablo lo que la plenitud necesita que hable. Exporto lo que la plenitud necesita que exporte. El Evangelio no se habla, se imparte. De eso se trata hacer discípulos, impartir la plenitud de Dios. Amados, dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo dice tu Biblia, ¿sí? Mateo 28, la gran comisión que pusieron en el título, es la única comisión. No lo dice ningún versículo, lo dice el título. La gran comisión. Ahora, ¿qué significa bautizar? Bautizarlo es bautizarlo en la plenitud de la deidad. Por eso dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando no sabemos bautizar en la plenitud de la deidad, es cuando empezamos a bautizar en agua.
Y ahí le metemos doctrina. Si no se bautiza en el agua, no va a estar con el Señor. Porque es más fácil bautizar en agua con un ritual que bautizar en la plenitud. Por eso dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque, reitero, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Entonces, para bautizar a alguien en agua, antes lo tengo que bautizar en la plenitud. Si no se bautizó en la plenitud de la deidad, el agua lo único que hizo fue sacarle la mugre que tenía ese día. O le puso más mugre, porque a veces te bautizás 24 y los 23 que estuvieron adelante tuyo, capaz que hubo un par que fueron ese día de la playa. Entonces lo bautizo en la plenitud de la mugre de la pileta. Primero, decí conmigo, primero es el bautismo en la plenitud. Amado, si no recibiste el bautismo en la plenitud, te vas a tener que volver a bautizar. Y yo. Señor, necesito la plenitud de la deidad bautizándome, porque todo eso ya pasó en tu espíritu, pero si el alma no es bautizada por la plenitud de la deidad, vamos a seguir teniendo una comisión llena de doctrina, llena de palabrerío humano, pero nunca llena de la plenitud de Dios. Para que la tierra sea llena del conocimiento de Dios, necesita que sea llena de la plenitud de Dios. Para eso estamos en la tierra, amados. Y si para eso estamos en la tierra, sería bueno ser intencionales para conocer la plenitud de Dios. Dios ya se dio a conocer. No está tan lejos como para andar buscándolo en algún lado por ahí, oculto. Él está en nuestro espíritu. Y toda la medida de plenitud que se nos asignó conocer, Él ya la puso en nosotros. De lo que se trata ahora es de ser intencionales para conocer esa medida de plenitud. ¿Querés transformación en todo ámbito donde te movés? Sé intencional para conocer la plenitud de Dios. Y acá no te estoy trayendo una nueva doctrina, una nueva revelación, es lo de siempre, siempre estuvo. Lo que estoy haciendo es activar tu memoria para hacerte acordar que la vida no está afuera, la vida está dentro. La vida no está en una sustancia, la vida no está en ganarte la lotería, la vida no está en ir al casino, la vida no está en que algo de afuera me llene adentro, la vida no está en andar buscando plata, la vida está adentro. Pero si hoy la vida no está adentro y todavía afuera hay vacío, porque yo necesito cosas de afuera para vivir algunos ratitos de felicidad, es porque hay una realidad en mi vida. ¿Y cuál es la realidad de mi vida? Es que todavía no he conocido la plenitud de Dios. Hay una medida, decí conmigo, hay una medida de plenitud que ya está en mí y que tengo que ser intencional para conocer. Para que podamos medir la plenitud que estamos viviendo, necesitamos una herramienta. Es indispensable medir nuestra intencionalidad hacia la plenitud que digo que quiero vivir. Pues yo no creo que haya alguien acá que no quiera vivir en la plenitud de Dios. Te estoy diciendo que el grado más alto de alegría, gozo que puede tener una persona es la felicidad humana. ¿Sí? La felicidad humana es lo máximo a lo que pueda aspirar una persona que vive en el alma. Pero la plenitud es un estado mayor, al cual se nos invita a conocer. Entonces se supone que si eso está disponible para nosotros, y es lo que se nos dio para llevar, sería bueno que seamos intencionales en conocer y saber dónde estamos posicionados en esa plenitud. Yo necesito una herramienta para ver dónde estoy posicionado, cuánto de plenitud estoy viviendo y cuánto digo que vivo pero en realidad no vivo. Cuánta plenitud del Padre estoy experimentando.
Yo le puse un nombre a esa herramienta. ¿Saben para qué necesitamos esta herramienta? Para que plenitud no pase a ser la palabra de moda. Para que plenitud no quede en estado gaseoso, así como una cosa mística, algo que está ahí, plenitud, plenitud. Hay que vivir en la plenitud, falta ser así nada más. Oh. Cuando era hippie hablabas de paz y amor, ahora hablas de plenitud, ¿no, amado? En vez de ponerte una cruz al revés, te pones la cruz normal. O sea, pero sigue siendo algo ahí gaseoso, que está ahí dando vueltas. Trajo una palabra nueva, wow, plenitud. Oh. No, amado, salgamos de ahí. Decirle a alguno, si estás ahí, salí urgente. Porque no estamos trayendo una nueva doctrina, no estamos trayendo una nueva palabra, estamos trayendo la activación del entendimiento de una vida que nos está pasando por dentro y que Dios está empecinado en que descubramos y vivamos. Necesitamos medir nuestra intencionalidad con la plenitud, nuestra intencionalidad presente, y necesitamos medir la intencionalidad futura que vamos a tener hacia la plenitud. Necesitamos medirlo. Así que yo le puse un nombre al medidor de plenitud. ¿Cuántos lo quieren saber? Yo le puse este nombre, plenitudómetro. Decirle a alguno, necesitamos un plenitudómetro. El plenitudómetro va a medir nuestra plenitud real y la real intención de vivir en plenitud. Hay alguno que lo está buscando en la Biblia. No lo busques, que no está. Amados, necesitamos ver cuánto quieren empezar a dilucidar el plenitudómetro. El plenitudómetro mide la plenitud real. Y mi intencionalidad para vivirla completa. De eso se trata. Amados, una de las cosas, vamos a meternos, a incorporarnos de lleno en el plenitudómetro. Una de las cosas que provoca la plenitud de Dios es el cambio de agenda. Lo más importante que va a producir en nosotros, ¿cómo sé que estoy viviendo en la plenitud de Dios? Porque se me desbarata la agenda. Se produce un cambio de agenda. Plenitud es invivible cuando las personas pretenden controlar su agenda. ¿Cómo sé que estoy siendo intencional hacia la plenitud? Porque estoy dispuesto a que se me descontrole la agenda. Y yo seguramente si acá pregunto, ¿cuántos están dispuestos a que Dios les descontrole la agenda? ¡Amén! Salen de acá una circunstancia y hay que ver si estoy dispuesto a que la agenda se descontrole. Vos tenés que saber que estás en una reunión donde Dios está con su plenitudómetro midiendo la plenitud que vos tenés. Amados, las personas que tienen agendas privadas tienen que saber que la plenitud, agendas privadas es agendas personales. Aparte de lo que es la plenitud de Dios, yo tengo mi manera de llegar a la plenitud. De eso se trata tener una agenda privada. Aparte de la plenitud de Dios, yo tengo mi manera de ser feliz. Aparte de lo que dice la palabra de Dios, yo le pongo una coma y vivo otras cosas. De eso se trata, empezar a medir la plenitud. Y si realmente quiero ser intencional para dar a conocer lo que Dios me mandó a dar a conocer. Si Dios te dio una bandeja de algo y te dijo, esto es lo que necesito que lleves y lo hagas reproducir, no te la guardes. Llena de intenciones personales para que nadie te desordene la agenda que Dios te está entregando para que vos lleves a la práctica. ¿Por qué tenés agendas personales? Sería la pregunta hoy día. ¿Por qué te guardaste lo que te di en tu agenda personal? ¿Por qué trataste de vivir el Evangelio con tu propia agenda?
Te encomendé llevar mi plenitud. Te encomiendo, amada iglesia, se nos encomienda llevar la plenitud. Pero decí conmigo, una agenda. No hay 2, 3, 4, 5. No puedo pretender hacer lo que Dios me manda, decir que estoy haciendo la voluntad de Dios, porque la única voluntad de Dios es dar a conocer a Cristo. No hay más voluntades de Dios en la tierra. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Dar a conocer al Hijo. Dar a conocer al Hijo es dar a conocer la plenitud de Dios, porque Dios no tiene más plenitudes aparte de Cristo. La plenitud no es para mí, la plenitud es de Dios, pero Dios nos permite vivirla y experimentarla, pero no es nuestra. Somos administradores de su plenitud, pero no somos los dueños de la plenitud. Por eso todo aquel que tenga agendas personales en su manera de vivir y que quiera controlar la manera de vivir, nunca va a poder acceder a la plenitud, porque plenitud no se sujeta a agendas humanas. Así que una de las cosas que provoca es el cambio de agenda. ¿Y qué incluimos en agenda? En agenda incluimos el tiempo. ¿Sí? Quien controle su tiempo, amado, quiero decirle que no va a poder vivir en la plenitud de Dios. Incluye las maneras de pensar. Quien sigue teniendo la manera de pensar que quiere tener, no va a poder vivir en la plenitud de Dios. Quien tiene un formato de pensamiento, que las cosas son como yo digo, a mí me parece y yo creo, no puede vivir en la plenitud de Dios. Dice la Escritura que nosotros fuimos sacados de una vana manera de vivir, trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. ¿Cuántos saben que los reinos tienen un rey? ¿Y quién manda? ¿Por qué manda la agenda nuestra? No puedo conocer la plenitud del Rey si yo tengo una agenda personal. Es imposible. La agenda incluye la manera de ser protocolar, la manera de vincularme, los vínculos con la iglesia, los vínculos con los hermanos, los vínculos con las autoridades. Eso incluye la agenda. No puedo tener una agenda de vincularme de acuerdo a lo que a mí me parece. Tengo que tener una agenda de vincularme conforme a lo que la plenitud de Dios dice. Si yo tengo mi propia agenda para vincularme, yo tengo el problema, no de que Dios me manda al infierno. Acá no estamos hablando de cielo e infierno ni de salvación. Acá no está en juego la salvación. Está en juego cómo vamos a vivir la comisión que nos entregó el Señor, de hacer discípulos. Está en juego cómo voy a vivir de acuerdo a cómo Dios previó que viva. Entonces yo tengo que ver que plenitud tiene que ver con cancelar toda agenda de lo que a mí me parece que es la iglesia. Cancelar toda agenda de lo que a mí me parece que es el matrimonio. Cancelar toda agenda de lo que a mí me parece de cómo es, cómo hay que vincularse con los hijos. Yo tengo que tener una agenda conforme a lo que Dios habla. Ahora, si yo a la hora de desarrollar la agenda de Dios, lo primero que está en mi cabeza es, no, pero yo creo que, amados, automáticamente la plenitud será para otro momento en mi vida. No puedo decir que conozco la plenitud si yo tengo una agenda personal. Incluye protocolo, incluye finanzas. ¿Cuántos están dispuestos? No levanté la mano. A que Dios me desordene las finanzas. En realidad Dios no desordena, Dios desorganiza. Y ahora lo vamos a hablar. Porque Dios no es organizado, Dios es ordenado. El hombre es organizado. Dios no es organizado, Dios es ordenado. Es un estado superior. Todo lo que el hombre hace es imitar siempre. Cuando el hombre es muy organizado, no puede ser ordenado. El hombre y la mujer, ¿sí? No se hagan chicas las que, él es mi marido, no. Cuando somos muy organizados, no podemos ser ordenados por Dios, porque siempre Dios se va a chocar con mi organización mental. Entonces no puedo habitar correctamente en el lugar que ya me dijeron que tengo que habitar, que es en la mente de Cristo. Yo no puedo vivir en la mente de Cristo ordenando la vida organizando la vida de acuerdo a mi propia manera de pensar. Entonces, si yo estoy dispuesto a que Dios me desordene todo, ahí voy a poder empezar a vivir la plenitud de Él. Ahora, si yo tengo, amado,
Y algo que vamos a hablar ahora, una agenda que solamente tiene que ver con mi organización y que Dios se sume, está todo bien, nos vamos al cielo, nos vemos allá, pero esa es la gran diferencia entre los que viven en plenitud y los que viven en la vida de las congregaciones religiosamente evangélicas. Es la diferencia entre los absorbidos por la cruz y los que viven a los pies de Jesús. No hablamos de ser desordenados, sí de ser desorganizados. Amados, si yo tengo un presupuesto organizado, nunca voy a estar actualizado. Y cuando hablo de presupuesto no solamente estoy hablando de finanzas. Si yo tengo un presupuesto organizado de cómo brindarme hacia mi esposa, hacia mi esposo, si tengo un presupuesto, ¿qué es el presupuesto organizado? Un presupuesto de cómo manejar las emociones. ¿Cuántos saben que nosotros, aunque no nos damos cuenta, presupuestamos las emociones? Bueno, hasta acá, porque después de lo que no me gusta que me digan, ya va a ver lo que le digo. Ya está, tenés un presupuesto. Estás presupuestando las emociones. Hasta acá. ¿Por qué me tenés que decir lo que me decís? ¿Está? Presupuesto. Quien hace presupuestos y vive con los presupuestos, está muy bien, es una persona muy organizada, pero nuestros presupuestos tienen que estar basados en el orden de Dios, no en nuestra organización. Si quiero vivir en plenitud. Recuerden cuál es el punto central de todo esto, ¿sí? Yo no te estoy dando una cátedra de vida, no te estoy dando una charla psicológica de cómo mejor podés vivir la vida. Yo te estoy hablando del Evangelio de Cristo. No hablo de otra cosa. Es más, hemos tomado la decisión hace un tiempo importante con mi esposa de no juntarnos con nadie a hablar de cosas que no tengan que ver con el Evangelio. Si vos me vas a hacer una pregunta, yo te voy a responder desde el Evangelio. Nunca vas a escuchar una pregunta que te responda desde la psicología emocional. Primero, porque no soy psicólogo. Y segundo, porque sé que lo que voy a hacer es ponerte un parche. Y el Evangelio no se basa en parches. El Evangelio es poder de Dios, plenitud de Cristo expresada. Vivir el Evangelio desde la organización humana, amados, va a ser una tortura. Dios no se basa en nuestra organización. Dios no se basa en nuestros presupuestos. Mira, te voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos saben que el Señor levantaba ofrendas? ¿Cuántos lo saben? Por algo Judas llevaba la bolsa, ¿o no? Dice que Judas llevaba la bolsa. Decime cuántas veces para hacer algo Dios le preguntó a Judas: che, ¿cuánto tenemos ahí para la cena, para la Santa Cena? Para la última, ¿viste? Hasta ese momento se ve que no era santa todavía. ¿Cuánto tenemos ahí en la bolsa para...? No. Che, para alquilar un burro, ¿cuánto más o menos nos va a salir? Y fíjate, Judas, ¿cuánto tenemos ahí guardado de lo que levantamos el otro día? Porque Dios no se basa en presupuestos humanos. Por eso la viuda, que dio todo lo que tenía, lo dio porque no estaba presupuestando. Estaba expresando una medida de vida. Cuando vos ves que Dios dice algo de alguien, es porque esa persona no estaba presupuestando, estaba expresando una medida de vida. Y la medida de vida que se nos dio para expresar no se basa en presupuesto. ¿Cuánto me tengo que congregar? Lo que la plenitud diga. ¿Cuánto tengo que sembrar? Lo que la plenitud diga. Yo tengo un presupuesto del horario que me permiten estar en tal lado. La gente no tiene problema para ir al médico a la hora que el médico le diga. Ahora vos le decís que tiene una reunión a tal hora y tenemos todos los problemas. Decí conmigo, si tengo un presupuesto organizado, dale que te duela. Si tengo un presupuesto organizado, nunca voy a vivir en la plenitud de Dios. Porque la plenitud de Dios es actualizada. Los presupuestos comúnmente se hacen de un tiempo para un tiempo, ¿o no? ¿Sí? Entonces yo presupuesto determinada cosa para un mes, 2 meses, 2 años, 3 años, y en ese presupuesto me baso.
¿Cómo voy a ser actualizado en Dios si yo tengo un presupuesto para los días que voy a ir a congregarme, los horarios que voy a tener disponibles para cuando me tienen que llamar y no me tienen que llamar, cuando mis finanzas, a ver, tengo un presupuesto para las finanzas, así que voy a dar de acuerdo al presupuesto. Entonces nadie está dando conforme, o sea, no estoy hablando acá, pero no estaríamos dando conforme a plenitud, estaríamos dando conforme a un presupuesto organizado por la mentalidad del hombre. ¿Sabes cuál es el problema? Nos cuesta orar libre de toda estructura y presupuesto humano. Porque a ver si Dios me dice que dé más de lo que estoy dando. En tiempo, en recursos emocionales. A ver si Dios me dice que retroceda un poco más de lo que estoy retrocediendo cuando alguien me dice que no le gusta algo de lo que digo. A ver si Dios me dice que me baje más rápido de las discusiones de lo que me estoy bajando. A ver si Dios me dice que yo deje de ser un discutidor serial y me transforme en un oidor serial. A ver si Dios me... Porque cuando Dios habla y yo obedezco, su plenitud se expresa. Pero si yo tengo un presupuesto, estoy operando en la mente humana y Dios a la mente humana no le habla. Él le habla a Cristo. Y Cristo transforma mi mente para que yo pueda oír la palabra de Dios y hacerla. El reino tiene sus demandas, tiene sus presupuestos. Y Dios me demanda que oiga. Yo no te estoy diciendo a partir de ahora, haz lo que quieras. Pero tenés que saber cómo funciona. Y yo. A ver si nos pensamos que esto pega ahí, rebota y viene para acá, Los presupuestados no van a poder vivir en plenitud. Plenitud es el hoy de Dios. Plenitud es la medida de Dios para cada tiempo. De eso se trata. Plenitud no es algo que para conversarlo. Es la medida de Dios asignada a su iglesia para cada tiempo. Y cada día se renueva el entendimiento de la plenitud, siempre y cuando yo sea intencional para que ese entendimiento se renueve en mí. Sale Fernando, entra plenitud. Nosotros fuimos diseñados, y el que quiera anotarlo, anótelo, y el que no quiere, no importa, tengan paz. Nosotros fuimos diseñados para desaparecer. No fuimos diseñados para ser cada día mejores personas. Fuimos diseñados para desaparecer y que la plenitud de Dios sea lo que aparezca. De eso se trata, ser un vaso de barro, que cuando me quieran desorganizar todo, que me saquen de mi estructura, yo de ser un vaso pase a ser un vasito. Y si mañana quieren que sea una vasija, soy una vasija. Y si pasado tengo que ser una olla, voy a ser una olla. Acá el que decide es el dueño del barro. ¿Dirás tú al alfarero cómo tiene que moldear el barro? Oh, hijo de hombre. No habíamos hecho ni bien ni mal y Dios ya había decidido que nazcamos. Entonces, Dios lo que está buscando es que el hombre descubra lo que el hombre todavía no descubrió. El hombre, la iglesia, nosotros, sus hijos, descubramos lo que no descubrimos, que es su plenitud. Tenemos mucha información adquirida por años y años, que no tiene que ser desaprendida, tiene que desaparecer. Porque si desaprendo, la dejo a un costadito para volverla a agarrar algún día. La información que tenemos, genética, tiene que desaparecer. La plenitud de Dios hace desaparecer toda información sobre cómo vivir la vida que tiene el hombre traída por sus propios medios. ¿Cuál es el problema de la plenitud? Para darse a conocer, o sea, la plenitud está dispuesta. Hay una palabra clave que les voy a dar, después investiguenla un poco más, yo traje una definición muy cortita, muy chiquitita, y tiene que ver con escatimar.
Quien escatima no va a poder conocer la plenitud de Dios. El que escatima va a vivir feliz, pero nunca en plenitud. ¿Qué es escatimar? Escatimar es dar o emplear la menor cantidad posible de cierta cosa. Dice que él no escatimó ni a su propio hijo. Esa es la plenitud que habita en nosotros. Cero escatimación. Esa es la plenitud que nos enseñaron los antiguos, los padres de la iglesia. Esa plenitud que vivían ellos de no escatimar nada. Por eso podían ser testigos fieles, exactos. Por eso podían ser mártires, porque no escatimaban nada. Amado, si una persona se muere, es asesinada a piedrazos y se muere riéndose y dando gracias a Dios, yo quiero ver qué había dentro de esa persona. Y estoy hablando de Esteban y ustedes lo tienen en sus Biblias. El primer mártir de la iglesia. ¿Sabés lo que creyó el sistema? ¿Sabés lo que creyeron las tinieblas? Que cuando iban a ver a Esteban muerto a piedrazo, todos iban a escarmentar e iban a dejar de hablar en el nombre de Cristo. ¿Sabés lo que pasó? Todo lo contrario. Se abrió Esteban y fue convertido el peor asesino de la historia por causa de lo que Esteban estaba exportando. Por la plenitud de Esteban, Pablo fue movido a conocer el Evangelio. El que escatima siempre va a vivir feliz. Puede vivir en un estado de felicidad, pero no en el de plenitud. La diferencia entre los que viven una medida exacta de plenitud y los que no, radica en cuánto estamos dispuestos a dejar de escatimar. Esa es la diferencia entre los que pueden vivir la medida exacta de plenitud y los que no. ¿Por qué hay personas que ven cosas y otros no ven nada? No estoy hablando de dones, estoy hablando de vida del Espíritu. Por don podemos ver cualquier cosa, todo. El tema es por la vida del Espíritu, que ese don, además de tener un don, muestre una vida indestructible. ¿Por qué hay personas que pueden tener una vida que no se caen con nada? Y hay personas que ante la mínima situación parece que está sostenida una estructura en un escarbadiente. ¡Tac! Y se caen y vuelven a empezar. Y otra vez el ciclo, otra vez empieza. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que unos están dispuestos a no escatimar nada. El que vive en la plenitud, el que es intencional hacia la plenitud, es el que está dispuesto a no escatimar nada de lo que el Espíritu le pida. ¿Querés vivir una vida indestructible? No, está dispuesto, sé intencional para no escatimar. Señor, a partir de hoy rompo todo presupuesto que hice con vos. Que presupuesta para Dios en la finanza, porque presupuesta en todos los órdenes de su vida. Entonces empieza a categorizar. Primero es esto, primero es aquello, después lo otro. Primero está Dios, después la familia y después vemos si está la iglesia. Así empieza a categorizar. El que presupuesta siempre categoriza. Y está muy bien y yo no tengo problema porque eso seguramente le da felicidad a la persona. Ahora, yo quiero vivir en otro estado. Presupuestando nunca vamos a conocer la plenitud de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a estar escatimando. Entonces estamos funcionando en otra naturaleza, porque dice que no escatimó ni a su propio hijo. Entonces, si yo presupuesto, yo estoy viviendo en una naturaleza de escatimar, y no es la naturaleza de Dios. Estamos en el plenitudómetro, ¿se acuerdan? Estamos midiendo la plenitud. No estamos acusando, estamos diagnosticando, ¿sí? Nadie, por eso les dije al principio, no bajen la persiana. Abran el entendimiento para que el Espíritu les hable. Amados, el propósito eterno demanda, y quiero que si estás anotando lo anotes, el propósito eterno demanda la expresión de una medida exacta de plenitud. El propósito eterno de Dios
incluirnos, nosotros estar incluidos en ese propósito eterno, demanda la expresión de una medida exacta de plenitud. Y esa medida exacta de plenitud que se tiene que dar a conocer como iglesia, los que escatiman la están reteniendo. Eso fue lo que hicieron Ananías y Zafira. No se trataba de plata, se trataba de una medida de plenitud que tenía que ser expresada y ellos la retuvieron. Por eso no podían ser parte de la iglesia, por eso había que sacarlos de la iglesia que estaban haciendo, porque eran escatimadores. Nadie que escatime puede ser parte de la iglesia, sí de las congregaciones, pero no de la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor se mueve sin escatimar. Dios no puede andar viendo quién tiene tiempo y quién no tiene tiempo, porque a todos nos dio el mismo tiempo. Dios no puede andar viendo cómo acomoda las cosas conforme a mi manera de ver la vida. Dios no puede andar sanando lo que yo me ocupo día a día en romper. Entonces, hasta que entiendo, me tiene en la congregación. Pero cuando entiendo, me lleva a la iglesia. Y cuando soy iglesia, puedo hacer discípulos, cumplir la comisión. ¿Cuál es el punto entre una cosa y la otra? La disposición a dejar de escatimar. Los que escatiman no podrán establecer el reino de Dios en sus días. Y esto, quiero volver a hacer énfasis, no tiene que ver con salvación. No tiene que ver con salvación, tiene que ver con plenitud expresada. Porque el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Y sabes qué? ¿Cuántos tienen a Cristo? No, levanté la mano los que tienen a Cristo. A ver, que no, oramos por Él y lo hacemos pasar y le llenamos de plenitud. Los que están ahí en la cámara, no te voy a ver, pero atrás tenés a Cristo. ¿Vale? Aunque sea levanten una manito ahí, esa que haces así en el YouTube. ¿Tenés a Cristo? Entonces tenés oídos. El que tenga oídos para oír, que oiga, es porque el Señor está diciendo, el que tiene a mi hijo me va a poder oír. Pero después de oír, viene a hacer. Y ahí es donde el hijo, no sé si es el hijo. ¿Qué oído tengo yo? ¿No necesitaría audífono? Amados, el propósito eterno demanda la expresión de una medida exacta de plenitud. Y los que escatiman esta medida la están reteniendo. Me voy a meter. Si yo soy un escatimador, estoy reteniendo una medida de plenitud que se tiene que dar a conocer. Si dos personas con casi la misma realidad viven de manera diferente, si uno no escatima y el otro sí, es porque escatimar es una decisión. No es que tengo que ser alumbrado, no. Yo decido escatimar. Yo decido, como dice el término, dar o emplear la menor cantidad posible de cierta cosa. Bueno, cumplo. No se trata de cumplir. La congregación evangélica, cumplí. Vení los domingos, vení los miércoles como para que te veamos y estemos contentos que viniste. Andá a los grupos. Pero el reino de Dios, la iglesia del Señor, no puede ser construida con escatimadores. Por eso todavía tenemos una medida de iglesia muy pequeña vista. La iglesia celestial es la que está disponible para todo aquel que es intencional en dejar de escatimar. Ahora, esto no es por ley. Oh, el pastor dijo, a partir de ahora vamos a dejar de escatimar. No es por ley. Esto es por intencionalidad. Amado, la fe de Abraham estuvo muy linda. ¿Vos por qué creés por qué parte de la fe de Abraham creés
que fue justificado? ¿Por la que le creyó cuando le dijo que iba a venir Isaac? Decí que sí, si lo crees. Abraham no fue justificado porque le creyó a Dios que le iba a dar a Isaac. ¿Sabe cuándo fue justificado Abraham? ¿Cuándo su fe fue perfeccionada? ¿Cuándo adquirió madurez? ¿Cuándo la plenitud de Dios empezó a ser vista por él? Cuando levantó el cuchillo. No fue cuando le creyó, ay, yo le creo al Señor. El Señor habló y yo le creo, le creo. Y Dios viene y te dice, levanta el cuchillo. ¿Y si lo mato? Levanta el cuchillo, no hay garantía. Te estoy desordenando. Te estoy, desorganizando. Quiero ordenarte. Abraham fue justificado finalmente. Él fue declarado justo al principio, pero fue vista la plenitud de Dios. Él pudo acceder a la plenitud de Dios cuando hizo así para matar a Isaac. Eso que tanto te gusta no dar. No estoy hablando de plata, por favor. Eso que tanto me gusta no dar. ¿Estoy dispuesto a atravesarlo? Porque si estoy dispuesto a atravesarlo, quiero decirte que vamos a vivir los mejores días de la plenitud de Dios en nuestra vida. Pero necesitamos conocerla. Y para conocerla necesito intencionalidad. Amados, que estoy en proceso. ¿Cuánto alguna vez dijeron estoy en proceso? ¿Y cuánto lo dijeron en medio de una discusión a alguien? Me tenés que entender, estoy en proceso. Hay algunos que no levantan la mano, pero el pastor tiene discernimiento, acordate. Amados, que mis estoy en proceso no escondan mi falta de intencionalidad para dejar de escatimar. Lo voy a decir de nuevo. Que mis estoy en proceso me tienen que entender. Dios sabe, Dios me conoce, Dios conoce mi corazón. Es que todavía no fui alumbrado. Acá está la luz, ¿sí? Así que, a partir de hoy, prendimos la luz. Que mis estoy en proceso no escondan mi falta de intencionalidad para dejar de escatimar. Porque me estoy mintiendo a mí mismo. A Dios no le puedo mentir. Si estoy en una familia y hace más de 2 años que estoy casado, al otro no le puedo mentir. Y si tengo hijos y me ven todos los días, no les puedo mentir. O sea, estoy tapando el sol con un dedo o con la mano. ¿Sabes que el único que no puede ver el sol cuando lo tapa con la mano es el de la mano? Todos vemos el sol. No veo el sol. Te estás engañando a vos mismo. Me estoy engañando a mí mismo. Entonces, que mi estoy en proceso, que bueno, pero Dios me tiene que seguir alumbrando para yo poder dejar de escatimar. No, esto es por intencionalidad. Soy intencional para dejar de escatimar. Soy intencional para que me desregulen la agenda. Para que alguien me patee el tablero que tan organizadito tengo. De eso se trata la plenitud. Dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. ¿Lo dice tu Biblia o no? ¿Sí? Tu Biblia lo dice. Entonces se supone que lo dice Dios. Y si lo dice Dios, yo quiero decirte, si nunca viste un río de vida, es un torrente que fluye. ¿Quién puede controlar una cascada? ¿Quién puede controlar esos rápidos? Los ríos rápidos. Nadie lo puede controlar. No hay manera, es incontrolable. No, parar rápido porque yo no tengo ganas de navegar. Te lleva y... Pero, amado, no se puede detener el fluir de un río de vida. Es indetenible. Entonces, ¿cómo me voy a poner a presupuestar la vida de Dios si es imposible de detener? Cuando el presupuesto no fluye. Y si no fluye, no gobierna. Entonces, ¿qué empiezo a buscar? Método para ver cómo solucionar
lo que no gobierna Cristo. Pero cuando la plenitud es una realidad en mí, Él gobierna alma, cuerpo y espíritu. Y todo lo que rodea ese cuerpo, esa alma y ese espíritu. Ya no tengo que decir, me tenés que obedecer. No, es obediencia. ¿A qué? A su diseño. ¿Con qué no tengo que escatimar? Con el diseño. El diseño de familia, el diseño de cuerpo. ¿Cómo voy a escatimar para el cuidado de mi cuerpo? Personas que nunca se hacen un chequeo médico. Eso estás escatimando la manifestación de Dios. Estás descuidando, estoy descuidando lo que se me dio para hacer la expresión de Cristo en la tierra. Entonces después quiero orar por salud. Vamos a orar por sanidad. Y se fuma 6 puchos por minuto. Porque Dios sí viene con sanidad. Dios ya sanó a la iglesia. Dios ya prosperó a la iglesia. El tema son los dobles mensajes que le damos a nuestro cuerpo. Ay, es que el pecado es tan feliz, me hace. Pero te le estás dando un mensaje a tu cuerpo. Dios es todo para mí. Así que Dios me tiene que sanar, me tiene que liberar, me tiene que... Y por otro lado, ay no, pero es tarde para congregarme, vengo todo el día a trabajar. Dios restaurará a mi familia. Yo lo creo, por la fe creo que Dios restaurará a mi familia. Y por otro lado critico a la iglesia. Doble mensaje. Escatimo escuchar a la plenitud por escucharme a mí mismo. Pero cuando dejo de escucharme a mí mismo, cuando dejo de escatimar, la plenitud se manifiesta. Y como decíamos recién, gobierna todo el ámbito de influencia. No hace falta que yo ande diciendo lo que hay que hacer, pasa. Por supuesto, en el orden de Dios vamos manteniendo una agenda, pero es la de Él. Es la de Él. Es la de Él. Yo no puedo seguir pensando que voy a vivir, y lo quiero decir por 20ª vez porque es necesario. No estoy hablando de salvación, pero sí estoy hablando de que no puedo seguir pretendiendo vivir en la plenitud de Dios, viviendo de acuerdo a mi propia plenitud. Si la Biblia dice no fornique, no fornique, hermano. Si la Biblia dice claramente, o sea, porque para fornicar, ¿cuántos saben que se necesitan 2? Bien, ¿y cuántos saben que se necesita una intencionalidad de hacerlo? ¿Cuántos saben que hay que ir? ¿Cuántos lo sabemos? No mientas. Lo dice claramente. No se mientan los unos a los otros. ¿Pero por qué mentimos? Porque escatimamos. No, pero eso es para la ley. Amado, yo prefiero ser un legalista a favor de Dios y no un libertino a favor de mis propias pasiones. Ay, no, pero a mí me cuesta. Que me cuesta lo entiendo. Es un proceso de madurez, pero que no esté tapando. Que no esté tapando mi deseo de escatimar. Porque todo es por intencionalidad. Nadie peca porque le vulneran la voluntad. Nadie puede vulnerarte la voluntad. Nadie. Jamás te puede vulnerar la voluntad, porque Dios no te la vulnera. Y si Dios no te vulnera la voluntad, no hay diablo que te la pueda vulnerar. Lo que hago o dejo de hacer es porque quiero hacerlo o dejar de hacerlo. Pero cuando le digo que no, y esto lo he dicho ya, y no sé por qué lo estoy repitiendo, pero cuando le digo que no, a lo que le tengo que decir que no, y le digo que sí, a lo que le tengo que decir que sí, la plenitud toma el lugar que tiene que tomar en mi vida. Y todo lo que tenga que caer, caerá. La pregunta que me tendría que hacer cuando digo que estoy en proceso es, ¿según quién estoy en proceso? ¿Quién está marcando mis tiempos? ¿Quién está marcando mi agenda? ¿Quién está marcando mi reloj? ¿Quién puede decirme? Tampoco para que me lo vengas a preguntar a mí. Yo te puedo dar una percepción. Tampoco para que se lo vayas a preguntar a tu esposo, a tu esposa. Esto es una conversación con el Espíritu Santo.
tiene que haber una conversación con el Señor más allá de para pedirle que cambie cosas. Tiene que haber una conversación para decirle, Señor, estoy escatimando. ¿Según quién estoy bajo un proceso? ¿Quién es el que está determinando mi proceso? Porque no puede ser Mirá, amado, nadie puede entrar en un tratamiento. Hay cosas que hacemos en el mundo espiritual que ni se nos ocurriría hacerlas en el mundo físico. Sin embargo, las hacemos igual y ahí es donde tenemos que identificar para darnos cuenta si estamos bajo nuestro gobierno o bajo el gobierno de la plenitud de Dios. Amado, nadie entraría en un tratamiento médico porque se le ocurre. Ni los médicos entran en tratamientos médicos que ellos mismos se autodiseñan. Nadie entra en un tratamiento médico porque se le ocurre, número 1. Y número 2, nadie sale de un tratamiento médico porque se le ocurre. Tengo que ser un loco para abandonar el tratamiento a la mitad y pretender que me dé resultado. En el único lugar donde entramos en el tratamiento que queremos y salimos cuando queremos, es en la iglesia del Señor. Es en el único lugar que me doy de alta solo. Bueno, yo ya estoy bien, ya estoy bien. ¿Qué es estar bien? No, porque esto lo dejé, porque aquello lo dejé. Bueno, me falta esto, pero estoy en proceso. Y capaz que Dios dice, ese es el problema. Nadie entraría en un tratamiento. Y nadie se da de alta solo. Nadie se da de alta solo. ¿Cómo yo puedo evaluar que estoy listo para ser discípulos? Así le fue a la iglesia y esto vos me lo tenés que dar como amén. Nadie puede decir que está listo para ser discípulo si por lo menos no olió un poquito de la plenitud de Dios. Porque los voy a contaminar. Y quiero irte más profundo. Los padres tenemos la obligación, la responsabilidad, la asignación dada por Dios de hacer discípulos de Cristo a nuestros hijos. No es la congregación la que me tiene que hacer los discípulos de Cristo. Si el nene viene de alguna manera a la congregación, la responsabilidad es mía. En mi caso, la nena. Yo soy un administrador de los misterios de Dios para que ella los conozca. Y esto no es, tengo que dar testimonio para que mi hija me mire, tengo que estar con la familia. No, amado, no se trata de eso. Se trata de estar escuchando con exactitud lo que el Espíritu le habla a la iglesia, porque eso es lo que tengo que llevar a mi familia. Mi hija no puede ser discipulada de acuerdo a lo que a mí me parece, tiene que ser discipulada de acuerdo a lo que a Dios le parece, porque ella es una discípula de Él, no mía. Cuando discipulo en cuanto a lo que a mí me parece, la hago discípula mía. Y después no hay reclamo, amado. La garantía funciona cuando usás bien el producto. Si no, la garantía no funciona. No estamos en esta tierra para ser discípulos de lo que a nosotros nos parece. Por eso, si me mandaron a hacer discípulos del Padre, del Hijo y del Espíritu, la plenitud de la deidad, toda la deidad, yo tengo que ver dónde está el punto central de esa plenitud. Por lo menos empezar a olerla. Eso que huelo, eso es lo que traslado. Y después que aparte de oler veo, también lo traslado. Y encima que veo, toco, lo traslado. Y cada día una medida mayor se va viendo. Esto no es responsabilidad ni del papá, ni de la mamá, ni de los que no son padres de ser discípulos en el barrio. No, amado, esto es una responsabilidad de todos. De todos. Ahí es donde Dios se pone selectivo. Y a este le permito ver. Y a este le permito hablar de lo que vio aquel. El plan de Dios no es que hablemos de lo que vio otro. El plan de Dios no es que vos te lleves una prédica, que te lleves una vida para vivir. Porque de acá no te estoy dando nada.
Amado, el hombre no te puede dar nada, nada, nada. Yo no te puedo dar nada. Lo que estoy haciendo es activar lo que ya sabés en tu memoria eterna. La mente de Cristo está siendo activada y a veces para esa activación hay que pegarle fuerte a esa piedra llamada alma, porque hay que perforarla. Pero una vez que el Espíritu empieza a hacerle acordar al alma quién soy en Él, empiezo a acordarme de su plenitud. Yo digo, no, yo quiero conocer más de esto. Yo no quiero escatimar. Todo lo que me haga escatimar y no me permita conocer esta plenitud, yo lo quiero. Lo quiero correr de mi vida, yo quiero la plenitud. Eso es lo que le pasó a la samaritana. La samaritana dijo, ella no se convenció porque Jesús le adivinó todas las cosas. Si no era un adivino más de los que andaba por ahí. No, ella vio una autoridad. Ella vio una autoridad. Es la plenitud del Hijo. Es la plenitud de Dios en nosotros. Amados, ¿según quién? ¿Según quién estoy como estoy? Que lo que declaro sea coherente con lo que vivo. Porque si yo hablo de plenitud, pero ni la olí, sigue siendo comida rancia, es masticada por otro. Por eso la iglesia se tiene, los jóvenes, ay Dios mío, si ustedes la agarran. El Cristo que está en cada uno de nosotros nos tiene que llevar a ese entendimiento de la plenitud. Porque la iglesia que viaja a la velocidad de Dios no es la iglesia que anda sabiendo mensajes aprendidos de memoria. La iglesia que viaja a la velocidad de Dios es la iglesia que conoció la plenitud de Dios. Porque una vez que estoy en esa plenitud, ya no me importa nada. ¿Qué se necesita? ¿Una cárcel? Me voy a la cárcel. ¿Qué se necesita? ¿Una apedreada? Una apedreada. ¿Un latigazo saca más plenitud de mí? Dale, dame un latigazo. Dios, haceme justicia porque están hablando mal de mí. No, deja. Que si viste la plenitud, sabés que es hablar mal de vos. Cuando te hablan mal de vos mintiendo, ¿sí? Si hablan mal de vos porque le debes a medio mundo, hermano, hacete cargo, andá a pagar. Pero si es mintiendo, vos tenés que saber, y yo, que esa plenitud está empezando a salir. Que las tribulaciones están generando que de mí salga la plenitud de Dios. Que se forme en mí y salga. No andés orando para evitar los problemas. Andá a orar para evitar los problemas que Dios no te va a poner adelante. Pero hay situaciones conflictivas que están puestas a propósito delante de tu caminar y del mío. Porque esto es fácil. Señor, cubrime con tu sangre, yo salgo, me pongo la armadura y nada me podrá hacer frente porque la Biblia lo dice. No, amado, hay cosas que están puestas para hacerte frente. Para que lo que la gobierne sea la plenitud. ¿O vos te crees que Israel fue llamado a tomar la tierra prometida con las fuerzas de ellos y no sabían ni pelearse entre ellos? Cuando quisieron ir con las fuerzas de ellos, volvieron corriendo. Todas las estrategias de Dios están disponibles para aquellos que viven en su plenitud. Jericó, vamos a tomar Jericó, vamos a dar 7 vueltas. Y ahí que hicimos los evangélicos, repetimos el modelo. No se trata de repetir modelos. ¿Quién hizo caer las paredes de Jericó? ¿Israel a los gritos o Dios? Pero Jericó tenía que estar. Por eso la Biblia es clara. Cuando pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Voy a pasar por el valle de sombra y de muerte. Pero no voy a temer porque lo gobierna la plenitud. El valle no me va a absorber a mí porque a mí me absorbió la plenitud de Dios. Y aunque pase por las aguas, no me voy a ahogar. Y aunque pase por el fuego, no me voy a quemar porque soy la plenitud de Dios caminando en la tierra. Y el fuego, el agua, la muerte, el pecado se tiene que someter a esa plenitud. Los demonios no se someten
a los gritos de los hombres. Los demonios se someten a la plenitud expresada de la iglesia. Pasa que es más fácil hablar de que hermano tenga fe y nosotros mismos tengo fe en que Dios lo hará, a tomar la decisión de no escatimar para vivir en su plenitud. Gente que no escatima es gente diligente en su palabra. Gente que no escatima es gente diligente en la palabra de Dios. Es gente que se la juega sin escatimar, sin andar haciendo cuentas, sin andar mirando a ver qué me están queriendo decir. Eso te están queriendo decir, que no escatimes. Gente que no escatimaba fueron los profetas del Antiguo Testamento. Gente que, no del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. Están en el Antiguo Testamento, pero todos pertenecían al pacto eterno. Gente que no escatimaba, por eso dice que eran asesinados. Los aserraban. ¿Sabe lo que es aserrar a alguien? ¿Cuántos saben lo que es aserrar? ¿Sí? Lo acostaban en la camilla, lo abrían. Así. Eso es aserrar. Pero ellos no medían. No escatimaban como preciosa su propia vida. Esto pasó con los padres de la iglesia. Por eso Pedro retrata algo que él vio, no algo que a él le contaron, sino Pedro retrata algo que él vio. Y dice en primera de Pedro 1, 10 a 12, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿a quiénes? A nosotros estaba destinada la gracia. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Dónde? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo, llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús? A Pablo no le importaba identificarse en el sufrimiento con Cristo. Si había que sufrir, se sufre. Lo importante es la gloria que se expresa a partir del sufrimiento. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, ¿cuántos nosotros hay acá? Administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amados, esta gente quería vivir lo exacto en el tiempo correcto. Por eso eran diligentes, para ver quién era Cristo. ¿Será este? No, este no es. Sigamos. Señor, ¿cuál es? ¿Cuál? Este. No, este tampoco. Seguían orando, buscando plenitud. La medida de plenitud de sus días ellos la vivieron. Voy a decir una redundancia, ¿me la permiten? La medida de plenitud de sus días ellos la vivieron a pleno. Porque no escatimaban. Si vos ves la historia de todos los profetas, todos fueron condenados por profetizar a favor de Dios. Todos fueron condenados de una u otra manera por profetizar lo que venía. Los profetas de ese tiempo decían, se viene paz, se viene seguridad, Dios nos hará justicia de nuestros enemigos, Dios hará esto, Dios hará aquello. Y ellos decían, no. Tenemos que profetizar la verdad. Pero mirá que te mato. Vamos, hay que hablar la verdad. Porque no importa lo que yo diga, lo que importa es lo que Dios exprese. ¿Por qué dice que indagaron diligentemente? Porque lo hicieron a conciencia, pero sin escatimar. Alguien diligente es alguien que no escatima nada. No se pone a medir, a ver si lo que hago, lo que no hago. No, yo soy diligente. Lo que Dios me pide, yo lo implemento. Y que pase lo que tenga que pasar. No sabes el refresco que se siente. Quizás sí, pero vamos a buscar una medida mayor.
el refresco que se siente en el corazón cuando se expresa la plenitud y deja de expresarse el hombre. Cuando toda nuestra intencionalidad a hacer justicia retrocede y la justicia de Dios se manifiesta. Cuando todo nuestro deseo de hacer lo que a nosotros nos parece cae bajo el deseo de lo que Dios está demandando a su iglesia. Se nos está convocando, amada iglesia, a una medida de plenitud, a una medida de algo que no conocemos, algo que termina con todo lo que de afuera hoy nos está demandando sacrificio. ¿Sabés por qué nos sentimos vacíos a veces? Porque lo de afuera me demanda sacrificio y nunca vamos a poder dar todo lo que desde afuera se nos demanda. El alma nunca se sacia. No hay manera, entonces se siente vacía, pero la plenitud no es un estado de felicidad, la plenitud es un estado de gobierno.